Bienvenidos a Podmédicos, un espacio que narra historias de ciencia y humanidad en el mundo de la medicina, ofreciendo conocimiento y aprendizaje para estudiantes, médicos y personal sanitario. Esta será tu herramienta invaluable para comprender los misterios del cuerpo humano, las enfermedades y los avances médicos. En Podmédicos, la medicina se convierte en poesía y la vida se convierte en una lección eterna. Somos Juan Felipe Mogollón y Miguel Cañón. Bienvenidos. En este capítulo de rememorando un poco más nuestras amistades que hemos hecho con el tiempo, el día de hoy, en este capítulo, vamos a hablar con Celia Mora. Vamos a recapitular un poco acerca de en qué quedamos hace un año y cómo va su vida en este instante del 2023. Así que, pues bueno, el día de hoy me acompaña mi co-host Juan Mogollón y Hola, evidentemente hola. Celia Mora. Hola. Bueno, para nosotros es un placer tenerte acá nuevamente. Ya como dijo mi compi y mi co-host, el año pasado pues grabamos un capítulo que para nosotros pues era muy especial de esa comparación entre cómo era estudiar medicina aquí en España y cómo es estudiar medicina en Latinoamérica. Pero hoy ya desde aquí, desde la península ibérica, pues ya que estás en la residencia, ya eres R2 de medicina familiar y comunitaria, una especialidad muy linda, muy pesada y lamentablemente muy maltratada por los medios y por la gente. Pero bueno, hoy vamos a hablar de unas cosas maravillosas. Entonces, Celia, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Pues muy bien, ya a la vuelta de vacaciones, haciéndome otra vez un poco con la rutina, porque uno se acostumbra mucho a las vacaciones, pero volver otra vez hasta la carga siempre cuesta un poco más, pero muy bien. ¿Y vosotros? Bueno, a mí me gustaría ser heredero de profesión, pero me tocó estudiar y me gustó esto de la medicina y bueno, vamos bien. Tú, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Bien, bien, todo muy tranquilo. Viviendo al lado del mar, todo es más sabroso. Claro, es que estamos en las Islas Baleares, ¿no, Miguel? Siempre Sí. verano. Sí, siempre verano, aquí todavía está haciendo calor, ahorita está haciendo como unos 26 grados. Bueno, pero donde está Celia, que es en Málaga, también un clima espectacular y ahorita que estamos en el veranillo de San Miguel, me imagino que Sí, sí. estás pasando la genial. Vale, entiendo a Miguel, porque aquí también hace calor. Aquí hasta noviembre prácticamente es que no hace falta ningún tipo de chaqueta. Qué Ya, maravilla, yo soy el único que está en el chupando interior, frío. en la mancha profunda. Muy bien, entonces, sin más dilación, vamos a entrar en el meollo de este capítulo, en el cual hablaremos de lo bueno, lo bonito y lo feo de la residencia. Entonces, Miguel, ¿qué te parece si hacemos la primera pregunta acá a la doctora Celia Moria? Pues bueno, bastante agua ha pasado por debajo de este puente y creería que la Celia de hace un año ha tenido nuevas perspectivas de vida tras el tiempo que ha pasado. Entonces, pues bueno, en este año, Celia, ¿qué experiencias han sido las más gratificantes durante tu residencia de medicina familiar y comunitaria? Pues un poco en general, también entrando en el ámbito personal, para mí de lo más gratificante ha sido bueno, ver obviamente como mi progreso de aprendizaje, el haber hecho no solo zanjar una relación cordial con mi tutora del centro de salud, sino llevarme súper bien, sentirla como si fuera una hermana, mi madre, igual con mis coR y sobre todo cuando entraron los nuevos R1 y me vieron trabajar, de lo más gratificante que he sentido también era como esos ojillos como de admiración con los que te miran, decir, wow, yo hubiese capaz de hacer eso que tú haces, y tú, cuando tú en el fondo piensas que todavía queda mucho por avanzar, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues los pacientes, para mí eso como lo que más energía me da cuando una guardia es mala. Ya, ok. Las guardias siempre quitan un poquito de energía, pero ya después cuando uno está en la rotación de la especialidad, el panorama cambia. Yo creo, no sé si soy el único que siente que después de una guardia de urgencias uno sale un poco destruido, un poco frustrado, de caramba, ¿será que hice las cosas bien? ¿Será que hice las cosas mal? Pero uno sabe que trabajó con lo mejor que pudo, dando lo mejor de uno y que ya después llega la rotación y uno está pues feliz en su salsa, como decimos nosotros.
Entonces, en todo este año de R1, ¿nos podrías compartir un ejemplo de un caso o un paciente que haya tenido un impacto y en un enfoque, o sea, que haya tenido un impacto en ti, que haya hecho decir, caramba, medicina y familia es lo mío? Uf, mucho. La verdad, no se me viene ninguno a la mente. Es que cada guardia de urgencias que hago pienso más que la familia es lo mío. Ah, o sea, no sé si te refieres que separándolo de la urgencia, por si me quiero dedicar a urgencia o familia. Bueno, es que como ustedes tienen un campo tan amplio que pueden dedicarse prácticamente a cualquier cosa en la medicina, pero sí puede ser tanto en el centro de salud como en urgencias, algo que te haya impactado y que digas, familia es mi especialidad. Quizás para entrar un poco más en contexto y redondearlo, hace un año nos contabas como que en tu último año, que estabas atendiendo personas de cara casi en la puerta, te encontrabas como en esta dualidad de que soy estudiante, pero ya estoy haciendo las veces de médico. En este transicionar, ¿recuerdas algún paciente que tú digas, uff, este es el motivo por el cual estoy acá? Que hayas sentido en el estómago esa satisfacción de, uff, estoy donde tengo que estar. Es que, Oh, bueno, como decir, una guardia es como una montaña rusa de emociones. Entonces, hay veces que cuando justamente estás dando con un paciente, a lo mejor pues que esa persona, por el motivo que sea, está nerviosa o lo que sea, y no te trata de una forma un poco desagradecida. Muchas veces digo, uff, de verdad esto me compensa, pero generalmente, siempre cuando entrego el alta a un paciente, pues que a lo mejor he estado con él 3, 4 horas y pues se le ha quitado la preocupación por la que vienen, porque claro, la gran mayoría de las urgencias realmente son pues, preocupaciones, casi nunca es nada, ¿no? Al menos en la puerta como tal. Cuando le das el alta al paciente, hablas con él y le das tranquilidad, le cuentas, mira, pues no es nada, os podéis quedar tranquilos. Ahí siempre, porque me encanta como el feedback de los pacientes cuando dicen muchas gracias, doctora, que incluso algunas veces te abrazan, que supuestamente pues no tendríamos como que tener este tipo de relación, pero a mí me nace. Entonces, no recuerdo un paciente en concreto porque ya os digo que en todas las guardias tengo esa sensación siempre con muchos de los pacientes. Entonces, con todos, ahí siempre sí digo, me siento médico y sé que esto es lo mío. Lo que pasa que unas veces te da ese bajoncillo con algunos otros pacientes. claro. La reacción tuya de, uff, ese uff es que ha pasado Eh, muchas cosas, o sea, para sí, lograr compactar es uff. Sí, yo sí, es que veo una Celia diferente. uff. En la primera oportunidad que tuvimos, no tienes esta sonrisa y esta aura, algo metafísico de alegría, de paz, de tranquilidad, que si los oyentes pudieran verte en este momento, estarían, como dicen acá, flipando. Que ha sido pues una evolución, yo creo que muy satisfactoria. Y claro, urgencias y el centro de salud son cosas totalmente diferentes. Y la residencia de medicina y familia tiene esta compaginación. Entonces, dentro de lo bonito que estamos hablando de la residencia de familia, ¿qué es lo más bonito del centro de salud y qué es lo más bonito de urgencias? Claro. Es que ahora el centro de salud me pilla tan lejos porque solo estuve los 6 primeros meses y no vuelvo hasta dentro de casi 2 años. Entonces yo lo echo de menos realmente. Y lo que más me gusta del centro de salud es la cercanía con los pacientes. Y la verdad que el ambiente de trabajo que hay en el centro de salud es lo que más me gusta, a comparación de urgencia. Urgencia siempre me parece un ambiente de trabajo en general un poco más hostil. Porque como hay pacientes que llegan con mucho más enfermos, el volumen de pacientes es mucho más inabarcable, pues algunas veces el personal y los propios pacientes de la espera pues se ponen un poco nerviosos. Entonces, para mí el ambiente es mucho más hostil y por eso a mí me sigue ganando mucho más el centro de salud. Y para mí es lo que más me gusta y el seguimiento del paciente, porque los ves, pues son pacientes que van mucho, pues, a lo mejor van una vez al mes, tú los puedes ir viendo, ver su progreso, ver si han mejorado de algo que con lo que has hablado de ellos, con ellos hace un par de semanas, pero en urgencias pues cada vez es un paciente distinto. Entonces, una de las partes buenas también es que, pues eso, como que conoces mucha gente y ves muchos tipos de casos distintos. Y bueno, siempre en el ambiente de la urgencia, pues que estás con tus compañeros y la verdad que ver todo lo que se ve en la urgencia te hace mucho ampliar
esa perspectiva, como ese diagnóstico diferencial, que para que lo puedas pensar en el centro de salud. Entonces, a mí eso me gusta mucho también, pero bueno, me sigo quedando 100% con el centro de salud. Dale. Eso, Yo eso. noto que la experiencia de urgencias ha sido tan intensiva que, a ver, uno queda con este sabor todavía en la boca, como que uno termina de trabajar después de un turno, como tú dices, a ver, en medio del sufrimiento de las personas, en medio de su afán, de su angustia, generan también ambientes hostiles que pues son inherentes al servicio, lo cual, si tú ves una sola persona en una guardia, genialísimo, fue esa historia, pero tranquilamente esta misma historia se repite 20, 30, 40, depende del número de pacientes. Sostener la misma empatía cuesta, y al costar, pues claro, tú... ah, pues no faltan las personas que son dementores, te succionan la energía. Entonces, en un día pudiste haber visto 40, pero en otro día viste dos, pero uno de ellos valió por 40. Sí. Entonces, es tan heterogéneo que sí, te queda todavía el sabor cuando llegas a la casa como, llegué oliendo a urgencias todavía. Sí, Lo sí, has sí. Y dicho muy bien. te lo dice alguien que es muy, muy gafe. Miguel es de las personas que la urgencia está vacía, absolutamente. Llega él y Ah, ya hay un accidente de tráfico y qué sé yo, 20 cosas más. sí, El autobús cuando entra Miguel, ¿no? El autobús exactamente sí, llega sí. cuando Miguel llega. Yo tengo la firme convicción de que si abro un restaurante, una panadería, ya. Llegan, no, no se empiezan a llegar gente. Bueno, entonces, también dentro de lo bonito de la residencia, ¿cómo es la relación entre los residentes y los supervisores de tu programa? Digamos, los tutores o la tutora que tú tienes eh, encima tuyo, por decirlo de alguna manera, en el centro de salud o en urgencias. ¿Cómo es esta relación entre coRs, R mayores y tu tutor? Pues mi caso es especial porque como yo soy la primera de mi promoción que entré en mi centro de salud, no tengo residentes mayores, soy la mayor y estoy huérfana, la verdad. Ok. Yo estoy como súper unida con mi co-R, que somos dos las que entramos a la vez, vamos, nos llevamos súper bien y eso que somos la noche y el día, nos apoyamos en todo. La verdad, para mí es fundamental y nuestras redes pequeñas también. La verdad que siempre que puedo, siempre que podemos, intentamos vernos, cuadrar e incluso intentar coincidir en guardia, aunque eso es más complicado. Los tutores son geniales y incluso aunque ahora, bueno, yo hablé de mi tutora, incluso aunque ahora no estemos viéndonos, porque como yo ahora estoy rotando fuera de mi servicio, pues sí que seguimos en contacto, pues por ejemplo, para el congreso que yo voy el mes que viene, todo esto, pues hemos seguido hablando mucho por WhatsApp. Cuando hacíamos tardes de centro de salud, que en verano pues esto se pausó, pues nos veíamos 2, 3 veces al mes, nos poníamos un poco al día. Yo le contaba mi vida, o sea, súper bien. Y ella siempre pues me pregunta qué tal las rotaciones. En urgencias la cosa varía porque cada día que estoy de guardia hay un adjunto distinto. Normalmente no suelen ser siempre el mismo y no tenemos uno asignado a cada residente. Normalmente hay uno para varios. Entonces no están tan encima de ti, pero ellos, para lo que necesites, pues te dejan su número de teléfono, tú puedes ir a preguntar a la sala de trabajo, pero vamos, nunca nos ha faltado como ese apoyo, pero no es tan personal ni tan íntimo como mi tutora del centro de salud. Si tuvieras que hacer un top de habilidades de medicina comunitaria que más se ha reforzado en este año, ¿cuáles serían? 100%, yo creo que la más importante es la empatía. Ok. Empatía, o sea, ponerte en el lugar de esa persona, porque aunque te venga contando algo que tú no has vivido nunca o que me duele mucho X y pues evidentemente no lo puedes sentir, empatizar con esa persona, porque si te estuviera pasando a ti, probablemente lo verías de otra forma. Eso 100%, 100%. Y luego la comunicación, porque el hablar con los pacientes y que ellos tengan confianza contigo, lo genera una comunicación fluida. Entonces, para mí eso también ha sido como súper importante. Yo eso realmente es un poco bidireccional. Lo he tenido en mi vida y lo aplico allí. Y cuando lo vi allí, lo he aplicado más en mi vida, porque como que la comunicación para mí sigue siendo fundamental. Y luego realmente siempre ver la situación, o sea, ver como el lenguaje físico de la persona que tengo enfrente. Intentar averiguar qué más me quiere decir aparte de con las palabras. Eso
lo vi en el centro de salud con mi tutor y fue algo como que me marcó mucho. Intento también aplicarlo a mi día a día porque a veces también en cualquier tipo de relación, leer un poco lo que te está diciendo alguien con un mensaje no verbal te da muchas pistas, porque muchas veces la gente no es del todo como sincera, ya no solo por algo malo, sino, no sé, porque a lo mejor estás poniendo a alguien en un compromiso y ves que realmente no le apetece hacer algo, pues como tú saber también decir, bueno, mira, no voy a forzar una situación. Ok, ok. Esto es muy importante. Los médicos, sin duda alguna, debemos ser empáticos. Ya terminamos la era del modelo paternalista de la medicina en el cual existía una hegemonía médica y ahora que estamos en una nueva era de la medicina y una nueva generación de médicos se está formando, la empatía y la buena comunicación pues hacen que la adherencia al tratamiento, la comunicación, como tú dices, entre médico-paciente, la relación médico-paciente, siendo redundante, mejore. Pero en el día a día siempre hay algunas dificultades. Entonces, ya hablamos un poco de lo bonito, vamos a hablar un poco de lo feo. ¿Qué aspectos de la residencia consideras más desafiantes, perdón, o difíciles de manejar? Para mí, sobre todo, es el papel que tenemos los residentes en la guardia. Para mí sigue siendo como de lo peor. El que 100% es la guardia de urgencia y de cualquier otra especialidad, casi siempre, dependen 100% de los residentes. Si un residente no va, es como que se cae y no funciona. Y no me parece que ningún servicio que se precie, lo peor es que en España todos son así, no me parece normal que ningún servicio se tenga que basar en que falte o no un residente para que funcione bien. O sea, debería de funcionar ya bien de por sí, ¿no? Y no que dependiera de nosotros, porque muchas veces aquí ha faltado alguien por enfermedad y se lía parda, porque, ese hueco se tiene que cubrir y un adjunto no lo va a cubrir, por supuesto. Entonces, yo eso lo llevo fatal, porque no sé, no, Ya. me parece que sí, que hay una etapa de formación, pero muchas veces se abusa de esa formación, ¿no? Como para tenernos ahí en primera línea. Y ya, por ejemplo, mi especialidad no nos exige que vayamos de saliente a ninguna rotación, pero otros compañeros, el que les digan, no, sí, sí, te puedes coger el saliente, pero entonces no aprendes. Sobre todo es como especialidades quirúrgicas, ¿no? Esa forma de hablar pasivo-agresiva de no, no te preocupes, tú tómate el saliente, pero bueno, pues no te dejaremos operar si no quieres venir, si no te interesa la operación de mañana, cosas así, ¿no? A mí eso no me gusta nada, la verdad. Es lo que Ya, peor llevo y mira que a mí la gran mayoría de esas situaciones no me afectan. Es solo lo de las guardias, pero no sé. ya. No me gusta. Lo que tú dices es muy importante porque el Es- capítulo pasado hablamos con Carlos de Medicina con Cabeza y estábamos haciendo esta conversación también de eh, si los servicios eran residente dependientes e infortunadamente sí lo son. Y hay algo que nos conflictúa y es que es cierto que dentro de la parte formativa de la residencia, el residente tiene que hacer guardias, pero asimismo el residente tiene que estar acompañado académicamente. Pero claro, somos mano de obra barata y, digamos, en mi servicio de urgencias hay muy pocos adjuntos que se van y dejan al residente. Solo hay muchísimos que trabajan, que están ahí pendiente de uno, que están resolviendo las dudas, pero están los otros adjuntos que me avisas cualquier cosa, me avisas si tienes algo. Se pierden, se van y uno queda como, ok, te están pagando más que a mí y yo estoy aprendiendo. Entonces eso es un poco lo que conflictúa y eso yo creo que sí es un poco lo más difícil de llevar de la residencia y más de los residentes que hacemos puerta de urgencias, que en realidad lo que es medicina de familia, medicina interna, endocrino, eh, son los que más pringados estamos ahí en urgencias. Sí, 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 es verdad. Iba a decir algo y se me ha olvidado, pero creo que era interesante y ahora no me acuerdo. A ver si me Tenemos acuerdo. tiempo, tenemos tiempo. Sí, sí, sí. Algo referente a lo que estabas diciendo. Ah, vale, ya, sí. Que claro, yo antes de entrar en la residencia, inocente de mí, o sea, yo sabía porque todo el mundo decía que los residentes éramos mano de obra barata, tal. Lo que no sabía es que la residencia era tan autodidacta.
Porque Ya, claro, si a ti te dejan solo en una circunstancia que sí que ellos están por allí, te dejan su teléfono y tal, mm, tú es que realmente si quieres atender a aprender, es que lo tienes que estudiar tú. mm, No, no nadie va a decirte, esta es así, esta es así, esta es así, ¿sabes? Y yo al principio, pues eso sí que pensaba pues que a lo mejor era la formación que nos daban era un poco más dirigida, no tan ya. autodidacta, por así decirlo. Entonces eso para mí fue como un poco decepcionante, pero ya me di cuenta de que era a nivel nacional, que no era solo yo, o sea que era todo el mundo. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Esa parte que tú acabas de notar, también la noté cuando hablaba con Juan los primeros días de su residencia, de cómo, bueno, Latinoamérica está muy influenciada, sus modelos de residencia están muy influenciados por el modelo académico estadounidense, en el cual ellos tienen que hacer ciertas metas académicas y por ende, bajo un sistema mismo de cierta violencia académica, si tú no eres el mejor, el que más brillas, el que más sabes, pues nunca vas a aprender. Entonces, siempre hay una dualidad entre que trabajas muchísimo, pero a la vez tienes que ser muy brillante intelectualmente y eso también te lo califica. Ujú. Bajo ese modelo, claro, aprendes muchísimo a costa de tu salud mental. ¿M? Cuando Juan me decía, pero es que bueno, aquí como que todo lo tengo que hacer yo. Yo le decía como, pues sí, realmente aprovecha ese campo porque tú vas a tener pacientes y los estás estudiando en vivo, ¿sí? Claro, comprendo y entiendo que debería haber una suerte de decanatura de facultad que te guíe y que haya un pensum, un currículum que sea definido y que no sea tan aislado como estos cursos que acaban de manifestar. Ese sería un punto de discusión a futuro y que además, digamos que de cierta forma se evalúen. Con Carlos hablamos justamente de que bueno, nosotros somos proclives a ser muy de trabajo, muy de mostrar las cosas positivas y de estudiar. De hecho, de cierta forma, que hagamos este podcast demuestra o exterioriza de forma explícita nuestro deseo de compartir nuestras experiencias desde un lado amable y de cooperación, porque siempre cooperar es mejor que competir. Sin embargo, ¿qué pasa cuando existe este presidente que ni le interesa competir siquiera? O sea, que quiere vivir la vida fluyendo y ese fluyendo, el problema no es esta persona, sino a quienes afecta este tipo de comportamientos y cómo se pudiese remendar un poco allí, ¿no? En ese orden de ideas, con todas estas complejidades que acabamos de pintar, esta nube de ideas que acabamos de botar en el aire, tú, Celia, en este instante, ¿cómo logras manejar este triángulo tan difícil que es descansar, tener ocio y estar en residencia? Pues literalmente ese triángulo cojea un poco, porque se está como redondeando por una de las esquinas, que es la del descanso. Y es que yo necesito, bueno, es verdad que este mes al final ya he petado y he dicho necesito descansar, pero es verdad que, claro, la residencia sí o sí tienes que estar a tope. Y luego vida social, yo es que me niego a no tenerlo, porque sí, lo necesito, pero simplemente pues tomarme un café con una amiga o lo que sea. Entonces yo al final lo que hacía era, pues en vez de dormir 6 horas, pues duermo 4. En vez de echarme la siesta, pues me voy a hacer deporte porque también me apetecía, o me voy con mi amiga, o me voy a tal. Entonces lo compagino, realmente no lo compagino mal, porque, como le digo, desgraciadamente me he acostumbrado a no dormir tanta hora, aunque yo nunca he sido una persona que necesite dormir mucho, y entonces el cuerpo no me lo pide. Menos ahora, que me lo que Ahora. me lo estaba pidiendo ahora, Ahora, después de sí, un sí, año. sí, Pero sí. entonces, claro, pues he ido como aprovechando ese tirón de, venga, pues salgo de la residencia, estoy saliente, duermo 3 horas, me voy con mi amigo, tal cual. Estudio un rato, hago lo otro, ya he explotado. Es verdad que ahora mismo estoy intentando gestionarlo estoy dejando al lado ahora la vida social. Y ahora estoy descansando, pero de Ya. verdad que 3 cosas a la vez es muy complicado. También es verdad que en mi ritmo de vida social igual es demasiado. Entonces, por eso he tenido como que frenar. Pero es complicado, ¿eh? No sé cómo lo hacéis vosotros, pero a mí me cuesta. Eh, es que compaginar lo que es vida social, trabajo y metas personales que no tienen nada que ver, digamos, con la residencia, sino con la familia o con actividades extracurriculares que llamamos nosotros, es muy difícil. Y tener un equilibrio, tenemos que tener una receta, ¿sí? Y eso intentamos desglosarlo en un capítulo que se llamaba...
balance. ¿Cuál es la receta? Pero esto es un tema muy, muy complejo y que en realidad lo que hablábamos hace unos segundos, de que teníamos que ser autodidactas y teníamos que utilizar más o menos la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, que habla básicamente de que uno aprende a base de las experiencias y las experiencias que uno tiene en urgencias, y esta práctica en realidad es necesaria. Sin embargo, está el contra, que es, ¿son necesarias en realidad las guardias de 24 horas o se puede equilibrar haciendo tu rotación normal, la que vas en el día a día, y vas luego a tu guardia nocturna? Pero al hacer 24 horas, entramos a lo que Miguel y tú decías, Celia, de que uno al final del día ya no terminaba tratando igual al mismo paciente. Y lo que hemos intentado hablar a lo largo de nuestro podcast o a lo largo de la página es que atendamos a nuestros pacientes como nos gustaría que atendieran a nuestros padres, a nuestra pareja, y eso es muy difícil cuando llevas 18 horas trabajando, cuando ves que el servicio de enfermería cambia cada 8 o cada 12 horas llegan fresquitos y uno ya está, uf, como dicen acá vulgarmente, hasta los huevos, y es muy difícil, pero uno intenta dar aún así lo mejor de uno para que el paciente tenga una solución, bien sea inmediata o a corto o mediano plazo, y que al final uno reciba este gratificante y, uff, que tú mencionabas, gracias por parte del paciente. Entonces, esto yo creo que es un equilibrio entre lo bonito y lo feo de la residencia. Sin embargo, vamos a hablar otra cosa de qué es lo bueno y cuáles son estas oportunidades de aprendizaje y de desarrollo que has tenido durante la residencia, porque pues hemos visto estos blogs y obviamente tu audiencia también los ve, pero ¿cuál es esta oportunidad de aprendizaje y de desarrollo para Celia Mora? Para mí es que lo más bueno que tiene la residencia, aparte de que de evidentemente formarte, es también tu desarrollo como persona, conociendo a la gente que conoces y a tus compañeros. Es que y el poder aprender de ellos, porque claro, muchas veces al estar solo y tener esta forma autodidacta, no sabes si lo estás haciendo bien. Muchas veces necesitas ver cómo lo hace otra persona, como por cerciorarte a ti mismo de que eso está bien. Entonces, el poder ver cómo mis compañeros lo hacen, a mí eso me ayuda mucho, me ayuda bastante a crecer. Tuve una guardia con una compañera mía que se llama Berta y recuerdo que nunca habíamos coincidido juntas. Normalmente no solemos hacerlo porque aquí en puestas de urgencia estamos en consultas, entonces estabas tú en la consulta y ya está. Vas llamando pacientes, entonces nunca ves cómo lo hacen los demás. Y los adjuntos van y vienen a ver qué tal están, ¿no? Entonces estás sola. Yo nunca veo cómo trabaja alguien realmente. Luego ya esto ha cambiado en otra guardia. Pude hacer una guardia con una amiga, las dos juntas, y al ver cómo ella trabajaba, cómo hacía cosas que yo no, a mí eso me ayudó mucho también, pues eso, como a quedarme con, mira, pues yo esto sí que lo quiero también incorporar a mi forma de llevar la consulta, de ver a un paciente, yo he pensado. Y yo sobre todo me llevo eso, el aprender ya no solo de los adjuntos, sino de los compañeros, incluso de los propios pacientes, porque nadie se conoce Ujú. más que sí mismo y muchos pacientes, pues, que son frecuentadores, pues, porque su enfermedad se lo hace que sea así, no porque tengan un problema de hiperfrecuentación, ellos te hablan abiertamente de su problema y también se aprende de ellos porque ellos ya saben qué es lo que les pasa. Entonces a mí eso me dio también un toque de humildad, decía, vale, no tengo yo por qué saberlo todo ni hacer las cosas como yo creo, cuando a lo mejor ellos también me pueden iluminar un poco. Para mí eso... Dios, este año te ha pasado como una planadora. Wow, me impresiona porque justamente hace un año todavía, a ver, eh, encontramos en ti, Juan y yo encontramos en ti, de cierta forma, una noción de lo que era la medicina y cómo la habías vivido desde, digamos, la parte académica y que la, la experiencia que has tenido, aunque corta en el último año, la habías vivido profundamente y tenías esta noción. Pero ahora que has pasado por estas experiencias de tener que afrontar a situaciones en las cuales tú dices, uff, es que la que toma decisiones en este momento soy yo.
¿sí? Se nota bastante. Es que de Genial. verdad que ha sido una digievolución. eh, Wow. Sí. y para bien, Espectacular. ¿eh? Eso. Sí, Es no, eso, sí. Es el sí, tipo de cosas que tú dices, bueno, es vida, es la vida de médico. tal Yo cual. diría, en este momento, ya que eres una nueva Celia, pero también una Celia famosa en redes sociales, ¿cómo llevas esta compaginar la residencia con el tema de la influencia médica y de los blogs que tú haces? O sea, ¿es bueno, bonito, feo? ¿Cómo lo describirías tú? Para mí sigue siendo bueno, bonito y bastante positivo porque lo sigo haciendo. Pero es verdad que, bueno, yo creo que ha sido la vuelta de septiembre. Estoy últimamente sobrepasada, pero porque a mí me sigue encantando contar las cosas y lo sigo haciendo y por eso sigo grabando los blogs. Pero muchas veces tengo miedo porque digo, estoy contando algo de una forma como muy impersonal, pero me da miedo a lo mejor la repercusión que eso pueda tener. Nunca nadie me ha dicho nada, por supuesto, ni he tenido ningún tipo de problema con este sentido, pero estoy como empezando a ser igual más consciente de eso, que antes no lo era, porque para mí siempre ha sido como contar mi experiencia y entonces me da como un poco de miedo esa parte. Pero realmente, por lo que estoy como más sobrepasada, es porque a cada año que pasa, por ejemplo, ahora de R2, tengo menos tiempo. Entonces, Ya. claro, lo quiero hacer porque a mí me gusta, pero en el momento en el que no pueda, evidentemente, yo priorizaré otras cosas. Entonces, ahora mismo sigo con ello, pero a mí me encanta y me sigue aportando mucho. Yo hablo mucho con la gente también por mensajes, me preguntan cosas y me gusta. Lo que no me gusta es que alguna vez alguna persona te habla como con mucha confianza e incluso exigiendo, ¿no? Oye, Celio, pues tú qué tal, quiero que compartas esto porque esto, pero sin ni siquiera a lo mejor presentarse, no sé, y es como, a ver, vale, que sí que yo entiendo que a lo mejor puedo ser como una ventana para ti, pero no sé, hay forma. Entonces ahí esas cositas las llevo regular. No ha pasado mucho, ¿eh? Pero justamente hoy me ha pasado y lo tengo reciente. Ya. Pero eso es mal, pero para mí súper bien. Yo lo voy a seguir intentando compaginar siempre que pueda, sobre todo porque me llena mucho los mensajes de las personas que me dicen, gracias a la visión que has dado de la residencia, pues porque esto yo nunca lo he visto, o porque ha reflejado cosas, porque la gente vende que la residencia es maravillosa, y no creo que sea así al 100%. O sea, tiene sus partes buenas y malas que para mí sigue compensando, pero no sé, sí que me sigue gustando mostrar mi verdad, mi versión. Esto que Claro. me acabas o que nos acabas de decir es una de las razones por las cuales queríamos grabar este capítulo contigo, de lo bueno, lo bonito y lo feo, porque hablábamos también con Carlos de Medicina con Cabeza que muchas veces en las redes sociales se muestra lo maravilloso, lo bonito, pero no saben lo que hay detrás y las cruces que cada quien está cargando. Entonces, darle una visión real e impersonal de cómo se vive la residencia es algo muy importante para que las personas no idealicen algo que es otra cosa en realidad. Que me pasaba mucho, Miguel y yo, o sea, además de ser los co-hosts, pues, nos queremos mucho. Y yo le digo, Miguel, es que estoy un poco agobiado por X o Y tema. Y me dice, Juan, tranquilo, esto es de ser autodidacta, tienes que hacer un proceso de construcción e ir formando bases poco a poco. Y es cierto que somos R1s, vamos poco a poco, pero en ese momento debemos ser como esponjas, absorber toda la información necesaria y poco a poco, obviamente, las responsabilidades van creciendo. Bueno. No me fui profundo. Este tema de existencialista es súper duro y uno lo puede ver desde varias estructuras de análisis, pero para ponerlo simple, sin irme como más por las ramas. Ah, Celia, si pudieras ver a ahora que ya eres la mamá de los pollitos, ya tienes RS1 a tu cargo, por así decirlo. Ah, y si te tuvieras que ver a ti en esa posición eh, de la serie de hace un año, empezando con un montón de expectativas, ¿qué dirías en este momento? ¿Qué le aconsejarías a esa persona? A mí, yo ya hace un año. Sí, sí, a los que estén interesados, digamos, a una persona que esté interesada en medicina familiar, como tú Sí. lo estabas hace un año.
yo le diría que, aunque ya se lo han dicho muchas veces y que, bueno, al final, antes de entrar en la especialidad, ya es una decisión que suele ser bastante meditada, porque a muchas personas y a muchos resis les echa bastante para atrás la mala fama que tiene esta especialidad, ¿no? Le diría que, aunque somos básicamente los residentes junto con el pool de interna que sostiene la urgencia, y igual como un poquito los más maltratados porque estamos en la rotación externa, rotando por distintas especialidades mucho tiempo y muchas veces pues no nos echan muchas cuentas porque está el estudiante, está el resi de una especialidad, está el de otra y tú al final eres como el último. He llegado a ver ocasiones en las que han dado prioridad al estudiante. Sin ir más lejos, hoy en la rotación me han mandado otro sitio porque había un estudiante. Les diría que eso no desmotive, que al contrario, que en esas rotaciones en las que no te estén dando como la importancia que realmente tú crees que deben de darte para formarte en lo tuyo, que aproveches. Que crees que no te va bien, aprovecha y estudia, porque yo me llevo como mi apunte, estudia, fórmate, pues haz otras cosas que tengas que hacer, que ellos no quieren enseñarte a ti, no te preocupes, la residencia es mucho autodidacta, puedes hacerlo por tu cuenta y si te sientes que no es tu sitio, pues mira, para estar desagradado no pasa nada. Yo alguna vez me he ido de una rotación a mi centro de salud con mi tutora, porque no estaba a gusto en la rotación. Y luego, sobre todo, en las guardias, el ver como nosotros que somos los que más hacemos puertas de urgencia, conforme pasan los años, son el resto de resis de otras especialidades los que vienen a preguntarnos dudas. Oye, ¿esto cómo es? ¿Esto qué tal? Yeah. Y es porque realmente la experiencia hace y que eso como que lo valoren también, porque sí, como que estamos ahí siempre a puerta de, o sea, a pie de cañón, pero que se va viendo que el resto de especialidades igual pierden un poco la visión general de la medicina y nosotros la vamos a mantener ahí y eso se ve cuando van a preguntarte cosillas y eso pues también anima mucho. Que por decir, por ponerle una balanza, que en esas rotaciones en las que no te hacen mucho caso, te acuerdes de cuando luego en la guardia estás tú, van a preguntarte cosas, o sea que no seré tan... Sí, Sí, yo lo sé mi todo. ciela, no me pusiste cuidado, pero ahora vienes a mí. Sí, sí. Y sobre todo les diría que paciencia, que siempre hay algún resi mayor dispuesto a echar una mano y que no tengan vergüenza en nada para preguntar. Yo al principio me hacía como 12.000 pasos en las guardias de levantarme y a preguntar a todo el mundo. Cuando tenía una duda de algo, nunca os quedéis con la duda y antes que hacer una barbaridad, mejor pregunta. Te das tu paseo y tienes una excusa para levantarte de la silla. Claro. A eso cabe mencionar esto. No hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Y estamos Exacto. en el momento preciso e indicado para hacer las preguntas para que ya en un futuro, cuando seamos los adjuntos y estemos ya en nuestro laburo oficial, no tengamos esto de cometer errores. Porque el error no es solo para uno, sino es que estamos hablando de una vida. Entonces, bueno, ya para finalizar y no darle tanta lata a nuestros oyentes, de ver esta nueva Celia renovada, evolucionada, eh, hace un año tú querías y estabas entre la duda entre repetirlo o no repetirlo porque querías gine, pero te apasionaba también medicina de familia. Ahora que ya tuviste la oportunidad de rotar por la Toco, que ya viste cómo es gine a grandes rasgos, grosso modo. eh, ¿Qué te motivó o qué le dirías a tu Celia de hace un año? Querida yo, hace un año. Elige esta especialidad porque en un año voy a ser tal persona. Querida Celia de hace un año, elige esta especialidad porque no sabes la que se te viene encima y lo feliz que vas a ser realmente, porque yo lo digo súper en serio, me visualizo tanto siendo médica de familia porque pase por donde pase, servicio por el que rote, me gusta todo. Y para mí hubiera sido súper, no difícil, pero hubiera sido duro el haber repetido, haber podido hacer otra especialidad y el cerrarme solo y haber exclusivamente patología ginecostétrica. Porque es lo que digo, creo que se pierde un poco la visión y aunque me encanta la gine y la obstetricia, de hecho he pasado una crisis existencial este mes rotando allí, sigo pensando que
que a mí me gusta todo y necesito estar en contacto con toda la medicina. Entonces, si te gusta la medicina, es que no te vas a equivocar. Si alguien más tiene el mismo pensamiento de Celia, de que quiere seguir aprendiendo y aprender muchísimas cosas, yo solo les diría, no dejen de ser niños, porque los niños, como dice la filosofía, son los principales creadores de conocimiento, porque están dando a luz el arte de la mayéutica. Entonces, no que los futuros residentes no pierdan esa mayéutica y esas ganas de querer aprender, querer investigar y querer saber el porqué de las cosas. Celia, es que estamos súper emocionados con tu nueva versión, diríamos nosotros. Sí, Ay, sí, sí. ha salido una conversación profunda, sí. Claro que Sí, sí. sí, sí. Bueno, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Sabemos que es el tiempo de descanso que te estamos robando. No Y pasa pues nada, pero bueno, para mí este tiempo de descanso me gusta porque lo invierto en algo que yo quiero hacer. Vamos. perfecto. Pues bueno, a todos nuestros oyentes queremos recordarles que, pues bueno, ha surgido una semilla desde el episodio pasado y quisiéramos de pronto repetirnos para nosotros mismos. Así nadie nos escuche, pues sabemos que nos escuchan, pero si nadie nos escucha, vernos dentro de 10 años y ver estos capítulos y decir, vaya, y ponerlo dentro de 20 años. No sé, los que quisiéramos tener hijos, en mi caso quiero tener hijos, que mis hijos me vean, como decía Carlos, también, que mi hijo lo escuche y digas, vaya, tenemos esta oportunidad, este privilegio de podernos remontar años atrás y poder comentar estas historias de vida. Esto que acabas de comentar acerca de tu experiencia personal sería muy bonito para hacer un estudio cualitativo, pero pues eso será otra discusión para después. Este es el valor de nuestro podcast y es hacer comunidad. Así que te invitamos a escuchar el resto de nuestros capítulos. Te agradecemos muchísimo, Celia, por este momento de tu vida. Y Juan, será para otro año más. Para otro año más. Esperemos que no tengamos que esperar un año más para volver a grabar contigo, que sea igual de fácil la comunicación, pero de verdad que nos vamos muy contentos por esa conversación. Espero que nuestros oyentes la hayan disfrutado tanto como nosotros, que sigan adelante. Como dijo Miguel, el objetivo de este podcast es crear comunidad, eh, crear y no competir. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias. Hasta el próximo capítulo. Chao, chao.